Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Me complace decir que el video de hoy es especial. Es nuestro video número 20. Muchas gracias a todos de verdad. Entiendo que somos pocos, sin embargo, apreciamos a todas aquellas personas que escuchan nuestras historias. Esperamos poder seguir realizando esto por un buen tiempo y poder cumplir sus expectativas. Y de verdad, nuevamente, muchas gracias de todo corazón. Me gustaría aclarar que esta historia es un poco larga. Sin más, es hora de escuchar historias, relatos o cuentos. Vengan y acompáñenme a descubrir quién es el monstruo de los cuentos. Esta historia se titula Cuando el diablo acecha. Allá por 1974, cuando Judith era joven, pasaban cosas sospechosas alrededor de un río que se encontraba cerca de donde vivía. Judith fue la hija de en medio de una familia de 7 hijos. Tuvo 3 hermanos hombres y 3 hermanas mujeres. Vivían más o menos a hora y media de una gran ciudad. Hoy en día es un lugar muy cambiado, y casi todo el paisaje ha cambiado bastante también. Pero en ese momento era un área boscosa con un río de gran cauce que recorría extensas tierras de siembra. Las personas de este lugar vivían de la tierra, en todos los sentidos. Además de que cultivaban muchos alimentos que comerciaban, también sembraban y cosechaban muchos de sus propios alimentos. La gente era conocedora de lo que se podía y lo que no se podía aprovechar de la tierra. Era gente humilde de corazón, que convivían en armonía con la naturaleza. Sin embargo, también contaban con pocos servicios directos a casa, como agua, drenaje o electricidad. Así Judith junto con sus hermanos constantemente hacían labores de recolección de hierbas y hongos, que su madre les había enseñado eran buenas para su salud y alimentación, además de que bajaban a un pozo cercano al río por agua, para sus actividades diarias. Sin embargo, para lavar ropa tenían que bajar hasta el río, el cual se encontraba cerca, pero no tanto como para hacerlo todos los días. Así que una vez por semana se reunían entre vecinos, familiares y amigos, entre unas 10 y 15 personas. La mayoría de veces solamente eran mujeres y niños, los cuales se iban desde temprano al río a lavar. Aprovechaban todo el día para poder tender su ropa, y mientras ésta se secaba, algunos tomaban un baño, o bien hacían de comer. Cada quien llevaba algo, verduras, unos huevos y a veces hasta pollo, pero todo esto lo compartían entre todos. Era algo digno de ver, la solidaridad de la gente, y de regreso pasaban al pozo por agua para el resto de su día. Esther, la madre de Judith, era una mujer que criaba sola a sus 7 hijos. El padre de estos era un hombre poco responsable, que los visitaba algunas veces al mes, argumentando que tenía mucho trabajo. Sin embargo, pronto averiguaron que la razón por la cual no iba constantemente era porque tenía otra familia. Aún así, era padre de los niños, y los visitaba para llevarles alimentos o dulces de vez en cuando. Los niños siempre recibían con una sonrisa a su padre. Para cuando Judith tenía 14 años, 2 de sus hermanos ya se habían casado, Macario con 19 años y Petra de apenas 18 años. Ellos vivían cerca, sin embargo, ya tenían sus propias familias y responsabilidades, así que las labores del hogar recaían en su hermana Rosa, de 16 años, y de la propia Judith. Ellas eran quienes se encargaban también del cuidado de Ana de 12 años, de Timoteo de 11 y de Antonio con apenas 10 años. Judith y Rosa pasaban sus días ayudando en casa lo mejor que podían, ya que a veces era muy difícil hacerlo. Entre ellas no se llevaban muy bien. Por alguna razón no tenían una buena relación y se la pasaban peleando. Era un jueves por la mañana cuando se disponían a irse a lavar. En esta ocasión Ofelia, la cuñada de Judith, se iba a unir a ellas y llevó consigo a sus 2 hijas. Leticia, quien era la mayor, tenía 2 años apenas, y Lucía estaba recién nacida y la llevaba en brazos. Como era costumbre, iban acompañados también de otros vecinos y familiares, pero para esta ocasión, un anciano del pueblo que recién había llegado les prestó un burrito. Este anciano apenas se había instalado en el pueblo, tenía poco que había perdido a su esposa e hijo, así que buscando un lugar de descanso, llegó a este apacible pueblo. El señor Juan le prestó a Ofelia su burrito, para que ésta pudiera llevar su ropa,
y así ella pudiera dedicarse solamente a cuidar a sus hijas. Y así se fueron desde que amaneció. Era un día muy agradable, soleado y fresco. En el camino encontraron nopales silvestres que recolectaron y con los que planeaban comer al llegar al río. Después de almorzar se dispusieron a sus tareas. Los niños que las acompañaban se encargaban de tender la ropa en los arbustos, mientras los más grandes tallaban la ropa en grandes rocas que estaban a pie del río. Y terminando de lavar, se disponían algunos a bañarse. Calentaban un poco de agua con leña que recolectaban de los alrededores y rápidamente tomaban una ducha en el cauce. Estaban las últimas personas a la mitad de su baño cuando Leticia, la hija pequeña de Ofelia, comenzó a hablar con algo. Ella era muy pequeña, así que no se le entendía con claridad, pero hablaba y se reía con algo que señalaba, algo que estaba sobre una piedra muy grande, a mitad del río. Le prestaron poca atención. Al final, era una pequeña niña. Pero empezaron a notar que la niña no paraba de platicar y de carcajearse. Así que su madre se acercó y le preguntó: ¿Con quién hablas, hija? La niña señaló la piedra, y como si hubiera estado ahí desde siempre, pudieron ver la figura de un hombre alto, vestido de negro, con un fuete en la mano y calzando unas espuelas brillantes. Varias personas contemplaron a este hombre. Las leyendas sobre estos lugares son muy conocidas, así que comenzaron a hacerse ideas. Algunas personas se acercaron con miedo y con mucho recelo. Otras incluso se persignaron e intentaban mirar a otro lado. Unas cuantas tomaban sus cosas, a sus hijos, y salían casi despavoridos. Los pocos que se atrevieron a acercarse contemplaban a aquel extraño hombre. No se atrevían a decir palabra. Un escalofrío los recorrió de pies a cabeza. Creo que se imaginaban quién podía ser. Momentos después, este hombre comenzó a hablar. ¿Quién les hace pensar que pueden venir a ensuciar el agua de mi río, de tomar frutos, plantas y animales de mi bosque? ¿Saben que pueden pagarlo muy caro? Habló con una voz ronca, fuerte y muy molesto. En aquel momento, el burro que había sido prestado a Ofelia salió corriendo hacia el bosque despavorido, a toda prisa, perdiéndose entre los árboles, llorando como si le hubieran azotado fuertemente. Algunos niños fueron detrás de él adentrándose en el bosque. Disculpe, señor, pero el río no le pertenece a nadie y solo vinimos a lavar, contestó Ofelia en modo desafiante. Mi dulce Ofelia, así como a ti te pertenece tu casa, tus hijos y tu alma, este río y este bosque me pertenece a mí. Comenzó a hablar este hombre dirigiendo una mirada asesina a Ofelia. Parecía que de su boca salía humo. Pero no se preocupen, estoy dispuesto a olvidar esta afrenta si me dan algo a cambio. Su voz había cambiado. Además, parecía que venía de todas partes, como si saliera del mismo bosque. Era más gruesa y su cuerpo parecía hacerse más grande. Alzó las manos a sus costados, mirando uno por uno a todos los presentes. Ofelia, quien era una mujer recia y de carácter inquebrantable, no se echó para atrás como todos los demás. Sin embargo, a pesar de todas sus virtudes, la sensatez no era una de ellas. No vamos a darle nada, viejo abusivo. Nos vamos a ir cuando terminemos y se acabó. Si le gusta, si no puede hacer el berrinche que quiera, contestó Ofelia con la voz más autoritaria que pudo emitir. Ja, 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 niña tonta. Tu espíritu me gusta, pero eres ingenua y estás llena de rencor, y eso jugará en tu contra. Deberías ser menos imprudente ahora que tienes a una niña pequeña. La miró el hombre con una sonrisa de oreja a oreja. Su cara se deformaba de manera horrible. Sin embargo, Ofelia, esto es mío, el hombre dijo con voz autoritaria, mientras golpeaba el rostro de Ofelia con el fuete fuertemente. Ella gritó horrible
mientras caía al suelo intentando cubrir de cualquier forma a su recién nacida hija, quien llevaba en brazos. Judith y Rosa asistieron rápidamente a su cuñada Ofelia, quien yacía en el suelo con la mejilla sangrando. Tomaron a la beba y la levantaron. «Por favor, déjenos en paz, ya nos vamos», dijeron varias personas. «Tienen suerte de que esa beba sea una niña. No me interesan las escuinclas, pero si les interesa salir de su miseria, tengo una buena granja muy cerca de aquí. Me gustaría que me dieran alguno de sus niños para que trabaje para mí. Puedo pagarle muy bien. Si es muy pequeño, puedo comprarlo y criarlo como mi hijo. No le faltaría nada, y todos sus problemas quedarían resueltos. Quizá así coman un poco más seguido». No dejaba de esbozar esa diabólica sonrisa y ese maldito tono lleno de burla. «Nosotros creemos en Dios, no le tenemos miedo y no le daremos nada. Así que en nombre de Dios, váyase de aquí», gritó una de las señoras más ancianas. «Ya verán con quién se enfrentan, indios. Me van a dar lo que yo quiero, y aunque no me lo den, lo voy a tomar», dijo este hombre mientras daba un brinco de la piedra, desapareciendo casi en el acto. Todos los reunidos ahí apenas procesaban lo que acababa de ocurrir, cuando uno de los niños de nombre Manuel, que había salido tras el burro, regresó muy asustado. Estaba blanco como un fantasma, y les dio la noticia de que no habían podido alcanzar al animal, y que de una manera muy extraña, éste había saltado a un barranco, muriendo por la caída. El niño se notaba muy perturbado, ausente y lejano. Era el único que había visto al animal perecer, así que intentaron calmarlo. «Tranquilo, Manuelito», le dijo su madre. «Ya nos vamos a casa. No te preocupes. Tú hiciste lo posible. Ese animalito ahorita está con Dios, así que intenta estar tranquilo». Su madre lo abrazaba e intentaba consolarlo, pero aquel niño Manuel estaba inconsolable. Toda la gente se sentía temerosa. Todo lo que estaba pasando había sido muy extraño. Apenas lograban discernir que no era un sueño, cuando el día agradable y soleado se tornó nublado. Comenzó a correr una brisa muy fuerte que casi se lleva toda la ropa que estaba tendida en los arbustos, y como pudieron, comenzaron a recoger todas sus cosas y emprendieron el camino de regreso a casa. Ofelia iba muy angustiada en el camino. Además del fuerte golpe que había recibido, casi tira a su hija, y además había perdido aquel animal que le habían prestado. No tenía cómo pagarlo, al menos no en esta vida. Casi llegaban a sus casas cuando una lluvia muy fuerte comenzó a caer. Judith y su familia corrieron a sus casas para refugiarse, pero de pronto una voz familiar comenzó a gritar el nombre de su hijo. «Manuel, Manuel, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste, hijo? Por favor, grítame, déjame saber dónde estás». La mamá de Manuel venía gritando debajo de la lluvia, buscando a su hijo y llorando inconsolablemente. Parece ser que entre la conmoción prestaron poca atención a la señora y todos se fueron a su casa. Ya por la noche, la señora fue a tocar preguntando puerta por su hijo. Nadie sabía nada. Ella argumentaba que, cuando iban regresando a casa, no venía con ellos y que lo había buscado por todos lados, pero que no lo encontraba. Así que decidió ir a buscarlo al río. A lo mejor se asustó y se había refugiado cerca, en algún árbol o en algún hoyo, en cualquier lugar. Sin embargo, como ya era de noche, él no sabía cómo regresar. Esto es lo que ella les decía a todos los vecinos, intentando conseguir ayuda. Para su fortuna, de inmediato se organizó una búsqueda. Varios hombres se reunieron para ayudar a encontrar a Manuelito. Partieron al río siendo las 9. Lo buscaron por varias horas, sin éxito. Regresaron pasando la 1 de la mañana. La madre del niño estaba muy angustiada, llorando inconsolablemente. Se pudo escuchar cómo toda la noche gritó el nombre de su hijo, buscándolo en cada lugar que se le ocurriera. Y al día siguiente, de nuevo se organizaron varios vecinos y fueron a buscar a Manuel. En esta ocasión regresaron alrededor de las 2 de la tarde, con un semblante horrible en el rostro. Habían encontrado a Manuelito en el mismo barranco que el niño mencionó un día antes, en el cual el burro había caído.
Pero en esta ocasión no estaba el burro, solamente estaba aquel niño con el cuello roto. La madre se encontraba trastornada, no podía ni quería creer lo que había pasado. Pero entonces Ofelia notó que el burro que un día antes le habían prestado ahora venía caminando al lado del señor Juan, de su dueño. Palideció y cayó de espaldas. ¿Qué es lo que había sucedido? Primero le habían dicho que el burro había caído por el barranco. Después encontraron a Manuelito en aquel barranco y no estaba el burro. Y ahora lo veía caminando del lado de su dueño. Estaba impactada. Ofelia, como pudo, se incorporó. No podía creer lo que veía. Muchas palabras anidaban en su boca, pero no salía ninguna. El anciano se acercó a ella con el burro a un lado. «Niña, ayer mi burro regresó muy tarde y solo a casa. ¿Para eso te lo presté, malagradecida?», dijo aquel anciano furioso. Tomó a su burro y se fue sin decir nada más. Judith y todos los demás quedaron estupefactos. No sabían qué había pasado. Estaban muy seguros de haber visto aquel animal correr un día antes y no volver. Sin embargo, en ese momento la muerte de Manuel era más importante y casi de inmediato olvidaron el incidente. Después de varias semanas, el ánimo se sentía un poco mejor. Las personas ya no hablaban de Manuel tanto como antes. La madre del niño poco a poco dejó de salir de su casa y nadie hizo nada por acercarse a ella con consuelo. Los vecinos poco a poco continuaron con sus actividades diarias intentando olvidar aquello. Era un jueves por la mañana. 2 meses después de todo lo ocurrido, como era costumbre, Esther, la madre de Judith, salió a trabajar por la mañana. Le dio la indicación a sus hijas mayores de ir por agua al pozo, porque en la noche prepararía una buena cena para todos. Les advirtió ir temprano, pues no quería que se les hiciera noche y ellas estuvieran fuera de casa. Judith y Rosa estuvieron peleando todo el día por quién tenía que ir por el agua en esta ocasión. Rosa decía que a ella apenas había ido hace unos días y que no pensaba ir otra vez. Judith le argumentó a su hermana que ella había ido 2 veces seguidas y que le tocaba ir a ella. Y así se enfrascaron en una discusión, la cual les consumió todo el día y ninguna de las dos fue por agua al pozo. Al llegar su madre del trabajo, se encontró con la desagradable sorpresa de que no había agua para su cena. Así que estaba furiosa y lanzó a sus 2 hijas fuera de la casa. «Vayan por agua, mocosas desobedientes. ¿Todo el día voy a trabajar para que coman y así me pagan? No regresen sin los botes llenos», les dijo furiosa. Judith y Rosa corrieron cuesta abajo molestas y con lágrimas en los ojos. Estaban muy enojadas porque ninguna de ellas había ido por el agua, pero estaban asustadas de regresar sin el agua y que su madre las golpeara. En el camino no hablaron entre sí. Llegaron al pozo. Eran cerca de las 8:30 de la noche. A esta hora ya no se escuchaba otro ruido más que el de las aguas del río corriendo. El río se escuchaba que llevaba mucha fuerza en su cauce, y este no permitía escuchar nada más alrededor, ni siquiera a los insectos. Las chicas comenzaron a sacar agua tan rápido como podían. No querían estar ahí tan tarde. Iban a la mitad de su labor cuando a lo lejos se escuchó un ruido. Era un búho. Aunque era raro encontrar estas aves por estos rumbos, de vez en cuando se aparecían. El ulular del animal las asustó, por lo que tiraron su cubeta con agua. «Apúrate, mensa», dijo de pronto Rosa a Judith. «Por tu culpa estamos aquí. Hay que apresurarnos o mi mamá nos va a pegar». Judith, temblorosa, no pudo decir nada y continuó sacando agua. Ya solo les faltaba una cubeta más y terminarían. Las chicas solo querían regresar a casa. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos por el relinchar de un caballo. Era extraño ver a algún jinete por esos rumbos. Los pobladores no tenían esa clase de animales, pues eran bastante caros, por lo que este nuevo sonido las alertó. Temblorosas taparon sus botes y se dispusieron a irse a casa. Llevaban unos pasos cuando volvieron a escuchar el caballo, pero ahora no solo relinchaba, también resoplaba y rugía prácticamente a sus espaldas. Al darse la vuelta, las hermanas pudieron ver un animal enorme. Era un bello corcel negro
que las miraba desde el pozo. No sabían qué hacía un caballo ahí y no sabían cómo es que se acercó sin que ellas se dieran cuenta. Sin embargo, no querían averiguar nada de esto, así que sin pensarlo, echaron a correr. El camino de regreso era una pendiente que tenían que subir, con los botes llenos de agua. Las adolescentes corrían tan rápido como podían. La adrenalina las impulsaba a ir más rápido. De pronto, escucharon de nuevo el relinchar del caballo y podían escuchar cómo corría detrás de ellas. El sonido del galope del animal se acercaba con rapidez. No podían y no querían ver nada. Solo corrían. Estaban por llegar a la casa más próxima al pozo y el sonido del caballo se detuvo. Pero de pronto de la noche silenciosa emergió un nuevo sonido aún más aterrador que los anteriores. Era un bebé llorando. El sonido parecía provenir del bosque. Era como si estuviera lejos y con un altavoz su chillido se transmitiera en todas partes. Judith y Rosa llegaron gritando a la puerta de esa casa y cuando por fin alguien salió, le explicaron lo que había pasado. Es claro que no les creían, pero al verlas tan cargadas, las ayudaron a llegar a su casa. Su madre estaba muy molesta, pues hacía mucho que se habían ido, y al verlas entrar, quiso regañarlas. Sin embargo, se detuvo al ver sus caras. Tenían una mueca del más puro terror. Preparó la cena y les dio de comer a sus hijos, sin mencionar nada más. Unos días después, las chicas le platicaron a su mamá lo que les había sucedido. Su madre tenía miedo de que hubiera gente mala en el río y que intentara hacerles daño, y les dijo que jamás las mandaría por agua tan tarde. El padre de los niños llegó la siguiente semana a visitarlos, y Esther le platicó lo que estaba sucediendo. El hombre le advirtió que debían tener cuidado, que hace muchos años habían sucedido cosas similares, y que un hombre había robado y matado a muchos niños de un pueblo vecino. También les dijo a sus hijos que se cuidaran entre ellos y que no salieran en la noche. Las cosas no mejoraron, por el contrario. Después de esto, cada semana en jueves todos los vecinos del lugar experimentaban cosas extrañas, ruidos que no tenían razón de ser. Sus animales comenzaron a desaparecer o amanecían muertos. Cerca de las puertas de cada casa encontraban manchas de sangre, pero lo peor estaba por pasar. Por aquella época había varias mujeres que estaban por dar a luz. Era común que hubiera temporadas en las que las mujeres tenían hijos con pocas semanas o meses de diferencia. En ese momento había 5 recién nacidos, y para sorpresa de los felices padres, todos habían nacido varones. Los bautizaron rápidamente por todas las cosas que estaban sucediendo. Sin embargo, eso no fue suficiente para protegerlos. Cada uno de ellos falleció en circunstancias sospechosas. A uno lo encontraron sin vida debajo de su cama. Los vecinos decían que lo escuchaban llorar por toda la noche, pero sus padres argumentan que no escucharon absolutamente nada. Otro más apareció junto con 10 conejos desangrados cerca de su casa. Los padres creían que dormía en su hamaca y jamás se percataron de que el niño no estaba. El tercer pequeño fue encontrado por su madre en su cuna. Cuando fue a despertarlo por la mañana, el niño se encontraba azul. El sobrino de Judith, hijo de su hermana mayor Petra, tampoco se logró. El bebecito había dormido con sus padres una noche y a la mañana siguiente lo encontraron a sus pies, sin vida. El último pequeño había nacido muy débil, ya que en el parto tardó mucho en nacer, por lo que tenía poca esperanza de vida, y sin haber cumplido 2 meses, también se fue. Las personas estaban muy asustadas por todos estos acontecimientos. No había una explicación de lo que estaba pasando. Acudieron con curanderos, señores que hacían magia blanca, y con el sacerdote del pueblo para pedir una explicación o un remedio para tanto mal. Una bruja blanca les comentó que había un ser malvado rondando el área y que buscaba llevarse a un bebé, pero que no lo había logrado porque todos los bebés estaban bautizados, por lo que al no poder sacarlos del pueblo, los privaba de sus vidas inocentes. Sin embargo, este ser era muy fuerte. Alguien o algo lo estaba ayudando dentro del pueblo.
La manera en que parecía moverse y perpetrar sus desalmados actos indicaban esto. Los pobladores, aún más asustados, pidieron al sacerdote que bendijera las casas, los animales y todo lo que tenían, esperando con eso obtener mayor protección. Las cosas parecieron mejorar después de todas las acciones que los pobladores tomaron para mantenerse seguros. Así pasaron 2 meses en los cuales no hubo incidentes mayores. En ese tiempo los vecinos se mostraron más unidos que nunca, motivados por el miedo. El señor Juan, dueño del burrito de aquella rara situación ocurrida meses atrás, ya era un miembro distinguido de la comunidad. Tenía buena relación con la gente en general, pero recientemente más con los niños y con las mujeres, ya que por su edad ya no salía a trabajar al campo. Pasaba todo el día en su casa, cuidando a sus animales y los terrenos circundantes. A los niños del lugar les agradaba mucho este señor, ya que tenía muchas historias que contar de cuando era niño, de las cosas que había visto, y así fue ganando la confianza de los demás habitantes. Ofelia se sentía muy apenada con el señor Juan por todo lo que había pasado, lo que ahora parecía haber ocurrido hace mucho tiempo. Sin embargo, ella era una persona honesta y se sentía muy culpable con el señor, por lo que para recompensarlo, lo invitaba constantemente a su casa a comer. Así entre los dos nació una buena amistad. El señor Juan se mostraba contento de ser parte de esta pequeña comunidad, correspondía a la amabilidad de Ofelia, ayudándole a cuidar a sus hijas. Las niñas querían mucho a este señor, al punto que ahora lo llamaban Papá Ann. Al menos, así se entendía que le decía Leticia, la mayor de sus hijas, aún muy pequeña para hablar correctamente. El señor Juan demostró tener un carácter amable y le gustaba salir a pasear a las hijas de Ofelia en su burrito. Por lo menos 3 veces a la semana se veía al hombre con su animal paseando por el pueblo. Esto llamó la atención de los demás niños, quienes también le pedían pasear en el animal. Era una actividad agradable para todos y el animal era muy dócil con los niños. Así que estos le dieron el nombre de Algodón. Algodón iba y venía siempre acompañado del señor Juan. Parecían inseparables y el anciano quería mucho a su animalito, pues diariamente incluso hablaba con él. Le explicaba que esta era su nueva casa, que ahí todos lo querían y que todos eran muy amables y lo iban a cuidar, que protegiera a los niños, que fuera un buen animalito, y si alguna vez él faltaba, él no se quedaría solo. De verdad, era una escena muy tierna de ver. El señor se preocupaba por su compañero, tanto que entre los niños nació la historia de que el señor Juan platicaba con Algodón, que éste le contestaba. Claro que nunca entendían qué es lo que decía el animal. Judith pensaba que los niños eran muy creativos al inventar este tipo de cosas, hasta que, en una ocasión, sin querer vio al señor Juan saliendo de su casa temprano. Detrás de él venía su fiel burrito. Sin embargo, escuchó algo que la dejó confundida. «Entonces así quedamos, patrón». «Así quedamos, amigo». Se escuchó una voz grave y familiar que Judith no pudo identificar de dónde provenía. Por esas fechas Ofelia quedó de nuevo embarazada, y como era costumbre, no era la única. Petra, a pesar de haber perdido recientemente a su bebé, estaba de nuevo encinta, esperando que en esta ocasión sí se lograra el niño. Por aquellas épocas era un poco más común que los bebés no sobrevivieran los pocos meses, por lo que las madres no esperaban tanto tiempo para volver a intentarlo. Aún así, los embarazos de estas 2 mujeres fueron complicados, por lo que se mudaron a la casa de Judith, para que ellas y sus hermanos más chicos pudieran ayudarles con su cuidado. Así, la casa de Judith diariamente tenía mucha gente. Ella y su hermana Rosa solo esperaban que su hermana mayor y su cuñada dieran a luz para que cada quien se fuera a su respectiva casa, pues estando ahí, el trabajo era aún mayor. Aún así, las ayudaban tanto como podían con gusto, pero era muy pesado. En una ocasión, Algodón comenzó a mostrarse inquieto, así que el señor Juan, con permiso de varios vecinos, caminaba en la noche con su animal por el área, esperando con eso tranquilizarlo y mejorar su humor. Se volvió una actividad regular escuchar al señor Juan hablándole al burrito mientras paseaban entre 30 y 40 minutos y después se iban a dormir. Judith comenzó a tener problemas para dormir toda la noche y en ocasiones se levantaba a tomar agua,
ir al baño o solo se sentaba en cama esperando que aquel sueño regresara y volver a dormir. No tenían reloj, así que se guiaban por los ruidos del ambiente para darse una idea de la hora. En varias ocasiones llegó a escuchar al señor Juan paseando con algodón. Un día fue especialmente complicado para Judith conciliar el sueño durante toda la noche. Así que se dispuso a levantarse temprano y salir a tomar el fresco antes de que saliera el sol. Pues durante toda la noche había hecho mucho calor y lo único que quería era sentarse en su patio y esperar que amaneciera y a que su familia despertara mientras tomaba el fresco. Estaba muy cómoda en la puerta de su casa disfrutando un poco del aire que soplaba cuando escuchó unos pasos aproximarse. «Sí, patrón, esta vez va a ser mejor, ya lo verá». Era la voz del señor Juan que hablaba mientras caminaba, junto a lo que parecía ser un hombre mucho más alto que él. «Eso espero. He sido paciente contigo», contestó el hombre. «Usted confía en mí. ¿Cuándo le he fallado?», argumentó de nuevo el anciano. Judith quedó paralizada. Conocía muy bien la silueta que caminaba junto al señor Juan. No supo qué hacer. No quería ser descubierta. Podrían hacerle algo si notaban que estaba ahí. Así que con mucho cuidado regresó de nuevo adentro y sin decir una sola palabra se metió a la cama de nuevo. Cuando despertó, ya era de mañana. El sol estaba muy claro sobre su casa. No recordaba nada de la noche en vela que pasó. De pronto, le llegó la imagen de los dos hombres caminando y se asustó mucho. Pero lo recordaba como si estuviera en tinieblas, así que imaginó que todo había sido un sueño. Decidió no platicarle a nadie lo que creía recordar hasta estar segura. Las siguientes 2 semanas estuvo más al pendiente del comportamiento del señor Juan, esperando aclarar lo que había visto. Sin embargo, el señor Juan pronto dejó los paseos nocturnos diciendo que Algodón ya no los necesitaba. Los meses pasaban y ambas mujeres se sentían fuertes y sus embarazos iban muy bien. Así que cada vez ayudaban más con las actividades del hogar. Hablaron con la familia y les platicaron de que habían decidido ir de nuevo al río a ayudar, en lo más que pudieran para lavar ropa. El señor Juan se había ofrecido a acompañarlas y con ayuda de su burrito podrían llevar y traer grandes cargas. Como en esta ocasión el señor las acompañaría, no habría problema con el animal. Así se acordó y el jueves siguiente de nuevo emprendieron el viaje hacia el río. Otra vez era una gran comitiva. Eran 17 personas, entre mujeres y niños, un anciano y un burro que desde temprano llegaron a lavar. Ofelia y Petra eran las designadas a preparar comida y cuidar de los niños más pequeños, pues no querían arriesgarse a que su primer salida tuviera consecuencias dañinas para sus próximos bebés. Así pasaron el día tranquilamente. Por la tarde se preparaban para regresar a casa, y cuando buscaron al señor Juan para regresar, no lo encontraban. Después de buscarlo por alrededor de media hora, ya estaban preocupados y se disponían a internarse en el bosque, cuando de una lomita salió el señor acompañado de Algodón, explicando que se había quedado dormida cerca mientras el burrito pastaba. Se disculpó y preparó al animal para regresar. La experiencia había sido muy grata, así que acordaron que Petra y Ofelia irían más seguido a lavar, siempre y cuando el señor Juan las acompañara. Cada vez las mujeres se sentían mejor al desempeñar sus labores, así que poco a poco se atrevían a hacer más cosas. Ahora también tallaban y tendían la ropa, salían a buscar hierbas o nopales para comer, incluso tomaban baños en el río y caminaban mucho al lado de este para hacer ejercicio. El río parecía traer mucha paz a los próximos bebés, pues cuando estaban por llegar a este, se mostraban muy inquietos, como si estuvieran emocionados. Se movían mucho en el vientre de sus madres, pero al llegar, permanecían quietos y hasta relajados. El señor Juan también se sentía feliz de ser útil y poco a poco se incorporaba a la rutina, alejándose de la gente yéndose a cazar. A veces regresaba con conejos, aves, incluso armadillos que usaban para comer. De esta manera, habían vuelto a la normalidad y nuevamente se sentían seguros y tranquilos. Pronto los bebés de Ofelia y Petra nacerían, así que ambas chicas decidieron que acudirían una última vez al río para lavar toda la ropa y mantas que próximamente utilizarían para recibir a sus pequeñitos.
Todo marchaba a pedir de boca. Terminaron de lavar y cuando pensaban en que iban a comer, apareció el señor Juan, que como era costumbre, seguramente traería algún animal para comer. Pero en esta ocasión no era una presa pequeña. En esta ocasión traía un lechón, o bien un cerdo bebé. Cuando llegó les platicó que había visto una puerquita con sus bebés caminando por el bosque, que se le había hecho raro, por lo que decidió seguirlos y encontrar al dueño. Pero después de un rato buscando, no encontró a nadie. Así que decidió atrapar a la madre y así conseguir a los bebés también. Pero algo había asustado al animal y solo pudo quedarse con el cochinito. Dijo que lo iba a llevar a casa y cuidarlo para hacer un buen guiso para las futuras mamás. Así terminó el día y todos regresaron a casa. A partir del siguiente jueves, Judith y Rosa eran las encargadas de ir a lavar. Así que al llegar a casa lo que menos querían hacer eran labores del hogar. Ofelia y Petra no podían permanecer mucho de pie, pues se cansaban por el volumen de su vientre. Así que el señor Juan se convirtió en su ayudante personal. Él les cocinaba y las apoyaba con algunos quehaceres. Las chicas ya estaban a días de dar a luz, así que Esther, la madre de Petra, decidió pedir unos días en su trabajo para cuidar a su hija y a su nuera. Solo terminaría la semana y descansaría durante 3 semanas para ayudarlas. Todo era felicidad en casa de Judith. Los más pequeños esperaban conocer a los recién nacidos y cuidar de ellos. Era miércoles por la noche, cuando de la nada llegó el señor Juan con una olla muy grande. Decidí preparar de una vez al puerquito. Ya falta poco para que tengan a sus bebés, niñas, y después no van a poder disfrutarlo como se debe, decía muy animado el señor Juan. Todos se sentaron a la mesa y comenzaron a comer. La verdad es que el guiso del señor era muy bueno. Iban a la mitad de la cena cuando de pronto apareció una visita inesperada. «Ya llegué, chamacos», era el padre de Judith, que aparecía como de costumbre, sin avisar. Traía dulces y pan para sus hijos. «Pásele, suegro», dijo Ofelia mientras se levantaba. «¿Le ofrezco un plato de comida? El vecino Juan tuvo la amabilidad de traernos un puerquito muy sabroso». «No, hija, acabo de comer. Tú come y no te levantes. Mira cómo estás», dijo el señor. Toda la noche fue de lo más divertida. Era hora de acostarse y el padre de Judith se dispuso a irse a su casa, pero de pronto comenzó a llover muchísimo. Era un diluvio, por lo que los hijos le pidieron que se quedara y temprano se fuera, y así se dispusieron todos a acostarse. Eran alrededor de las 2 de la mañana, cuando las embarazadas comenzaron a sentirse mal. Tenían un fuerte dolor de panza. Despertaron a toda la familia, y debido a que continuaba lloviendo, los esposos decidieron ir a buscar al médico para que fuera a revisarlas. Pasaban las horas y los hombres no regresaban, pero las chicas se sentían aún peor. Así que entre la oscuridad de la noche, el padre de Judith y el señor Juan decidieron llevar a las mujeres al médico. A lo mejor no podían llevar al médico a casa por la lluvia, o tal vez ya vendrían camino. Si se encontraban en camino, podían pedirle a alguien refugio en su casa o regresar a la casa del doctor, que estaba en un lugar de más fácil acceso. El señor Juan preparó algodón y le ató una carreta que alguien más les prestó, y ahí subieron a Ofelia y a Petra. El animalito comenzó a andar cuando Petra pidió bajar de la carreta. Tenía muchas náuseas. Apenas pudo bajar cuando comenzó a vomitar. Su padre se bajó a ayudarla. Estaban ambos a un lado de la carreta esperando a que Petra se sintiera mejor, cuando de la nada, Algodón se puso muy nervioso. El señor Juan no podía controlarlo, y en un minuto el animal se asustó tanto que huyó con Ofelia y el señor Juan a bordo, con rumbo hacia el río. El padre de Petra le gritó a todos que salieran y pudieran ayudarla, y fue corriendo detrás de la carreta. Corría tan rápido como podía, cuando a 1 kilómetro aproximadamente encontró al señor Juan, sin vida. Tirado a una orilla del camino, parecía que había caído sobre su cabeza y pereció al instante. Lamentó mucho el suceso, sin embargo, muy espantado continuó corriendo en dirección al río. La lluvia no permitía ver a lo lejos. Eran aproximadamente las 4:30 de la mañana, y aún no había suficiente luz para distinguir a su alrededor. Su sombrero permitía que el agua no entrara a sus ojos, pero el resto de su cuerpo estaba empapado. Tenía mucho frío a pesar de haber corrido un gran tramo.
Ya estaba muy cerca del río. Se escuchaba cómo éste iba muy crecido debido a la lluvia de toda la noche. El señor estaba llegando al río, y de entre la ensordecedora y oscura noche pudo ver un gran relámpago que cayó en un árbol justo a la orilla del crecido río, al mismo tiempo que escuchaba el grito más desgarrador que él podría describir. Seguido, el llanto de un bebé. Estaba muy asustado, pero él seguía corriendo, hasta que por fin llegó a la orilla del río. Pudo ver cómo crecía cada vez más y más. Otro relámpago cruzó el cielo, y ahí, muy cerca de la orilla, pudo ver a Ofelia desmayada. Apenas si logró separarla de la orilla, cuando un enorme tronco pasó por donde se encontraba hasta hace un momento. De haber continuado ahí, la hubiera arrastrado. De entre todos los pensamientos que llegaban a su mente, recordó el llanto del bebé que acababa de escuchar y el burro que le había traído hasta acá. Ofelia no reaccionaba. No podría cargarla de vuelta hasta la casa, así que como pudo llamó al burro, lo buscó y cuando estaba por rendirse, pudo ver al otro lado del río la carreta totalmente destrozada y muy cerca de ella se encontraba el burrito. Al menos eso es lo que parecía. Entrecerró los ojos para enfocarlo. ¿Cómo había llegado hasta allá? ¿Suegro?, dijo de pronto Ofelia, que estaba recobrando la conciencia. El señor desvió un momento la mirada hacia ella. ¿Cómo te sientes, hija? Voy a buscar al burro y nos vamos para la casa. No, vámonos de aquí, gritó Ofelia visiblemente aterrada. Me quiere quitar a mi bebé, gritó, antes de desmayarse nuevamente. ¿Quién?, preguntó el señor mientras escuchaba el relinchar de un caballo. Al voltear la mirada, en el lugar que anteriormente estaba algodón, pudo ver un jinete, el cual se veía enorme, en un caballo azabache muy alto. Estaba asustado. ¿Quién podría ser esa persona? ¿Era de quien había advertido hace un momento Ofelia? Absorto en sus pensamientos, se encontraba cuando un nuevo relámpago iluminó el ambiente y de la imagen que vio, por solo un segundo, casi cae de espaldas. Era el jinete en su hermoso caballo girando para adentrarse en el bosque. Llevaba en sus brazos una manta que envolvía un pequeño bulto. Lo cargaba con cuidado sosteniendo una parte de este con su antebrazo y el otro brazo pasaba por debajo de este, dando la impresión de que cargara a un bebé. El señor temblaba realmente asustado. Quería gritarle. Sabía que era lo que llevaba en sus brazos. Sabía que tenía que detenerlo, pero no pudo. Su cuerpo simplemente no reaccionó, y después de unos minutos en los que solo pudo quedarse viendo cómo el jinete desaparecía en el bosque, cayó de rodillas, mientras lloraba desesperado. No sabía qué hacer, no paraba de llover. Estaba ahí varado con Ofelia inconsciente. Esperó alrededor de 10 minutos, cuando a lo lejos escuchó gritos. Eran Macario, el marido de Ofelia, junto con otros hombres que habían ido a buscarlos. Entre los hombres cargaron a la mujer y la llevaron de regreso a casa, y ahí ya se encontraba el doctor atendiendo a Petra, quien parecía sentirse mucho mejor. Esther, al ver llegar a su nuera en tan malas condiciones, gritó desesperada: «¡El niño! ¡Revise al niño, doctor!». El médico se puso manos a la obra. Revisaba los signos vitales de la mujer, cuando ésta comenzó con la labor de parto. La casa, que hasta hace unas horas había estado colmada de felicidad, se inundaba con los gritos de dolor de Ofelia. Fue un parto complicado. El feto no podía nacer. La madre estaba sufriendo mucho cuando el médico estaba por rendirse y sugerir llevarla al hospital. Por fin, la mujer pudo expulsar al bebé. Aliviado por un segundo, el médico revisó a la criatura, solo para darse cuenta con terror de que había nacido sin vida. Había sido un precioso varón que no había logrado llegar a esta familia. No era la primera vez que enfrentaba esta situación, pero todo el entorno lo superó y sin poder explicarlo, comenzó a llorar. Todos en la casa lloraban sin explicación. Es cierto que era triste que el bebé no se lograra, pero sentían una tristeza muy grande, más de la que jamás hubieran sentido. Ofelia no lloraba de tristeza, apretaba los dientes mientras las lágrimas de furia caían por sus mejillas. Él se lo llevó.
dijo de pronto. Solo quería un varoncito, ¿recuerdan? Continuó mientras miraba fijamente a Judith y a Rosa. Se llevó a mi bebecito. No pude salvarlo de ese maldito. Voy a ir a buscarlo y me lo va a regresar, continuó gritando Ofelia mientras lloraba con desesperación. Después de eso, no regresó a ser la amable persona que fue en algún momento. Se volvió arisca. Pasados unos días, Petra dio a luz a una bebé sana. Después de haber perdido a su primer hijo, esta niña se convirtió en una extensión de ella. No la dejaba sola en ningún momento. Se fue a vivir con tías de su esposo que la cuidaban todo el tiempo. El ambiente en el pueblo cambió. La gente estaba desconcertada. No sabían lo que había pasado. Tenían fragmentos de la historia y con ellos armaron toda una leyenda, que el único mensaje que daba era de temer a todos y por todo. El padre de Judith regresó unos meses después con noticias. Estaba muy asustado. No sabía lo que había ocurrido, ni por qué. Así que decidió visitar a uno de sus tíos, quien hacía tiempo le había advertido que pasaban eventos extraños cada cierto tiempo en el pueblo. Hacía muchos años, cuando yo era niño, al pueblo llegó un señor que trajo desgracia a la gente buena. Se robaba a los niños por la noche y se los llevaba al diablo. Lo hacía para que le devolviera a su hijo y a su mujer, al menos es lo que decían. Y éste le concedía todo lo que pedía. Pero la gente se dio cuenta de lo que pasaba y decidió acabar con él. Intentaron lincharlo, pero el burro en que lo montaron, esperando su destino, huyó con él a bordo. El pueblo entero lo persiguió y cuando los encontraron, el hombre estaba tieso, siendo arrastrado por el animal. Así que creo que solo tuvo justicia por todo lo malo que hizo. Después de eso, no volvió a pasar nada, pero nos dejó marcados. El infeliz se llevó a 8 bebés en total, pero de uno nunca pudieron encontrar sus restos. Judith, junto con sus hermanos, madre y algunos vecinos, escuchaban esta historia, mientras un terrible escalofrío recorría su espalda, mismo que se acrecentó cuando el padre dijo: «Me dieron una foto de aquel hombre». Todos miraron temblorosos la imagen, mientras al fondo pudieron distinguir a Algodón, el burrito que tanta estima tenía en el pueblo. Sin embargo, eso no fue nada cuando pudieron distinguir al hombre que se encontraba en primer plano, un poco más joven, pero era el señor Juan. Varios años después, Judith y Rosa se casaron. Tenían mucho miedo de quedarse en ese lugar, así que las dos se fueron muy lejos e iniciaron una nueva vida junto a sus maridos. Fueron madres de 3 hijos respectivamente, y en cada embarazo rogaban tener hijas. Cuidaban a sus bebés con mucha devoción. Los niños visitaban poco a la familia de sus madres. La abuela Esther iba a cuidarlos y a estar con ellos por largos periodos, porque era la forma de estar cerca de sus nietos. Ofelia se recuperó poco a poco. Nunca fue la misma, pero conforme pasaba el tiempo dejó de ir a buscar a su hijo al río. Sin embargo, hasta el día de hoy, cada vez que ve a un hombre alto y vestido de negro, busca al hijo que le arrebataron aquella noche lluviosa. Espero esta historia haya sido de su agrado. Nuevamente les agradezco por permitirnos entrar en sus vidas con nuestras historias. Sin ustedes no seríamos nada. Nos escuchamos en un próximo video. Tengan un buen día, tarde o noche. Hasta luego.